Buenas tardes, mi nombre es Jari Valentina Londoño Moreno, ID 808454. Vamos a hacer el análisis del cuento de Augusto Monterroso, Mr. Taylor. La historia se ubica en 1944, cuando Mr. Taylor, un americano originario de Boston, decide viajar a América del Sur y se encuentra con un indígena que le regala una cabeza humana reducida. A partir de este suceso se desencadena la temática del cuento, puesto que Mr. Taylor envía a su país, Estados Unidos, dicha cabeza como ofrenda a su tío Mr. Robson, un residente de Nueva York quien tiene fuertes inclinaciones por las manifestaciones culturales de los pueblos hispanoamericanos. Mr. Robson cada vez pedía más a su sobrino cabezas reducidas, de forma que se convirtió en un negocio donde hicieron partícipe los altos mandos del pueblo y sus residentes. Mientras tanto, en Estados Unidos se puso en furor la colección de compra de cabezas, de tal manera que en casi todos los hogares había una y también era símbolo de pudencia. Cada vez era más grande la demanda, así mismo como las ganancias, pero de igual manera hubo escasez de los insumos y empezaron las decapitaciones por equivocaciones mínimas y guerras entre más tribus para suplir las necesidades. Finalmente se acabó con la dignidad y el mismo pueblo, ya no había cabezas, y Mr. Robson presiona a su sobrino, por tanto Mr. Taylor le envía su propia cabeza y Mr. Robson termina lanzándose de un edificio de tal impacto. En mi percepción interpreto el mensaje como una metáfora para reflejar una realidad política, hablando específicamente del capitalismo mal manejado, donde se evidencia que no importa por encima de quién haya que pasar, ni mucho menos la dignidad humana con tal de obtener un lucro. De esta forma tenemos un hombre americano que quizá al principio no tenía intenciones de sacar lucro de esta costumbre cultural, pero resulta creando un gran negocio de exportación donde se vulneran derechos humanos. Dicho extranjero logra convencer con la imponencia de su raza al pueblo de ser partícipe de tal negocio. Por tanto, se analiza que la avaricia del ser humano en ocasiones no tiene límites y por otra parte, la manipulación política se puede crear a partir de una persona con capacidades de liderazgo, pero con ideologías absurdas y malos propósitos. Asimismo, puede llevar a perder la cabeza en sentido figurado y literal a una mente manipulable. También se entiende claramente que la influencia de Estados Unidos sobre América Latina es muy grande, puesto que Mr. Taylor era un americano que, por decirlo de alguna forma, era fracasado en su país. Aún así llegó a una tribu latinoamericana y pudo imponer sus intereses, acabando con tribus aledañas, como también la originaria en el negocio de las cabezas. Vamos con el análisis del segundo dispositivo. Solo vine a hablar por teléfono de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Bien. La historia se ubica en España cuando una mexicana llamada María va a visitar a sus parientes en Zaragoza. Luego de vuelta a casa, se encuentra con un altercado en la carretera, lo que le impide llegar a tiempo. Sin embargo, llega un autobús un poco dañado y una mujer baja y le invita a pasar. María le dice que solo busca un teléfono para llamar a su esposo e informarle que se iba a retrasar en la llegada por tal incidente. Dicha mujer le insiste en que suba al autobús, la ropa y María duerme. Cuando despierta, sin saber, ya estaba en un hospital psiquiátrico. Nuevamente explicó que iba solo para hablar con su marido por teléfono. Sin embargo, las guardias, como siguiéndole la corriente, le dijeron que entrara y ahí la atraparon en el hospital psiquiátrico. Así pasa el tiempo y María es forzada a quedarse en el hospital. Su esposo cree que se fue con un nuevo amante, ya que en el pasado lo había engañado en varias ocasiones. Finalmente ella, con ayuda de una guardia que se había enamorado de ella, localiza a su esposo. Su esposo va al hospital, pero no la pueden sacar porque él la trata como si en verdad estuviese enferma.
y los administrativos sostienen que todavía le falta por recuperar. María termina su relación con dicha persona, se queda en el hospital psiquiátrico y su esposo hace una vida con una nueva persona. Al final de la historia, ella encuentra la paz. En el análisis de este dispositivo lo que logro identificar principalmente es que por un error la vida puede cambiar drásticamente y es probable que de esta forma pueda definir nuestro futuro. Otro aspecto a resaltar es que nuestras acciones del pasado tristemente pueden repercutir en nuestro presente por el resto de la vida. María en varias ocasiones había engañado a su pareja de tal forma que arruinó su credibilidad y su pareja asume que nuevamente sus inestables sentimientos la llevaron a vivir con un amante. Por otra parte, en la posición del lector se percibe una gran angustia durante el cuento, pues la situación quizá en la actualidad no sea probable que suceda, pero en cierta época no se alejaría mucho de la realidad. Se puede concluir que María, tal cual como le había dicho el médico psiquiatra, solo era cuestión de tiempo para que se adaptara a este centro, por lo que se evidencia que con tanta presión psicológica a la que fue expuesta y la tortura al saber que no podía hacer nada al respecto, María, en forma de resignación, perdió la noción del tiempo y con ella el sentido de su realidad. Y así concluye esta triste historia. En contraste con estos dos dispositivos, podemos decir que Mr. Taylor y Mr. Thompson pierden su razón, tal cual como María la pierde, y de esta forma crea una nueva realidad alrededor de unos antiguos valores que acogen a cada personaje de estos cuentos.